Muy buenas, Eli, ¿qué tal? Muy bien. Antes de nada, preséntate y dinos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, para que la gente te conozca un poquito. Vale, pues yo soy Eli Soler, soy psicóloga y estoy especializada en adolescencia, esa etapa educativa. Sí, Y trabajo en un centro clínico ya hace años y también hago intervención educativa en centros de secundaria, en institutos. perfecto. Mira, hoy vamos a hablar sobre tu libro y la primera pregunta, sí, quizás como más directa, ¿no? Es, ¿convivir con un adolescente es posible? Es posible, aunque la gente tenga mucho miedo y haya como esta estigma a la Sí. etapa que va a ser horrorosa, Ujú, realmente si se trabaja la comunicación, que al final es la base de la educación, es posible ujú. convivir y convivir bien. Eso es lo importante, ¿no? Que se pueda convivir bien, porque sí que es verdad que a veces convivir no implica que, ¿no? Que esté todo bien. Tú hablas, y lo acabas de decir ahora, lo importante que es, y esto en cada capítulo del libro lo dices y lo vuelves a decir, pero es que es muy importante, ¿no? Que es la comunicación. Explícanos, ¿cómo debería ser la comunicación con un adolescente? Claro, yo siempre digo que la comunicación es algo que se tiene que trabajar ya desde que De son muy antes. pequeños, ¿no? No podemos de repente plantarnos a un chico o chica de 15 años y ahora vamos a comunicarnos. Claro. Pero sí que es verdad que es la base para educar a nuestros hijos o hijas. Y Ujú. creo que en esa etapa, esa comunicación se basa más en, no tanto en formular el discurso, sino en escuchar, en la escucha activa. Es decir, en dar valor a lo que nos cuentan, a su opinión, es el modo de también conseguir que nos escuchen. Claro, claro, eso es muy importante eso. Claro, tú hablabas de eso, de la prevención y hacerlo antes, pero ahora, claro, a mí se me ocurre, ¿qué hacemos con ese adolescente? Pues eso, en el que no hemos sabido, bueno, por diferentes motivos, comunicarnos con él hasta que llega la adolescencia y nos plantamos delante de él y queremos cambiar ciertas dinámicas y nos queremos empezar a comunicar con él. ¿Cómo lo hacemos delante de esos casos? Claro, imposible no es, nunca es Claro, tarde. Va a ser más complicado, es decir, no va a ser trabajo de un día para otro, pero sería eso, buscar pequeños momentos donde esté más comunicativo, de repente ese día que llevan como más contentos y con ganas de contar y aprovechar para estirar el hilo, preguntar siempre, ¿no? Escuchar atentamente, dar valor, intentar poco a poco compartir momentos en familia, claro. sin pantallas, ¿no? Que siempre digo Eh, yo. Luego Y, hablaremos, y pero esa es otra. Ujú. poco a poco, si vamos trabajando la comunicación va dando sus frutos. Claro, claro. Vamos a hablar esto sobre un poco de los mitos de la adolescencia, ¿no? Tú decías que eso es una etapa así convulsa y demás, y esto es un tema, ¿no? Que dedicas en el libro sobre los mitos de la adolescencia. ¿Podrías decirnos un poquito, así los más que tú consideres que son más importantes y relevantes de los mitos de la adolescencia? Sí, en el libro hay algunos y creo Ujú. que hay más. En las redes también voy compartiendo porque hay muchos. Pero mira, uno de los que me molesta más es el típico de que las chicas son peores, ¿no? De Sí, que su adolescencia es más complicada, ujú. que aparte de ser un mito es muy sexista. Pues Y sí, también el tema de que son como a los adolescentes que se les va la cabeza por las hormonas y todo este tema. Y obviamente que tienen una revolución emocional claro, muy atada a la sexualidad, pero no, ni se les va la cabeza ni es todo hormonal. Lo que pasa que a nivel cerebral, hasta los 25 años, la ujú. parte racional se va desarrollando. Pues es normal que un chico o una chica de esa edad no sepa gestionar sus emociones y por Claro. eso hay esos cambios de humor. Claro, ¿y cómo podríamos romper esos mitos, no? O sea, supongo que, no sé, pues como labores como las que tú haces con tu libro, o veo que también por tu Instagram haces charlas, ¿no? Supongo en instituto. Todo eso supongo que irá bien para desmitificar esas cosas. Yo creo que para educar bien las familias debemos formarnos, Ujú. ¿no? En la primera infancia, por ejemplo, nos formamos mucho, leemos, hay muchísima información, pero parece que luego en primaria, como suele ser una etapa a lo mejor más tranquila o con Ujú. menos conflictos, desconectamos y luego llega la adolescencia que hay menos información, porque ahora sí que salen, ¿no? A lo mejor más profesionales, pero Ajá. hay un vacío realmente Vale. y encima hay mucho miedo y mucha estigma. Sí, Pues eso, leer, formarse, claro. creo que es la base, Es la pero base, como, sí. como en todo. Como todo. Ya, y además eso, pues como igual que pasa que tú decías, ¿no?
con las cosas así, pues el feminismo, o sea, hay tal, el patriarcado, ¿no? Lleva tanto tiempo anclado, ¿no? Igual con la adolescencia, ¿no? Tiene ese mito de etapa difícil, como que eso se arrastra, ya llegas a la ESO y dices, uff, cuidado con la ESO, ¿no? Que ya empieza la adolescencia, y bueno, quizás habría que romper, ¿no? Esas cosas, así que Claro, bueno, es es que la clave, es clave. actitud con la que tú empiezas una etapa Claro, también es importante, ¿no? Si tú ya empiezas con miedo y con una actitud negativa, al final también se lo transmiten en cierto modo. totalmente. Y a mí es una queja, me dicen mucho, ¿no? Los chicos y chicas en mis talleres que no los escuchan o que no los entienden, que Claro, se sienten como incomprendidos a nivel social también. claro, Y es una etapa muy, si sabes escucharles y llegar a ellos, es una etapa muy divertida. claro, con esto de escuchar ahora me acuerdo que también dices como que hay que entender sus referentes, ¿no? O hablar de cosas que también, bueno, pues un poco sepas lo que hacen, que esa es otra, ¿no? Sí, mira, justo ayer en el blog subía un artículo de Sí, esto, lo de vi, los referentes que tienen, que ahora son los gamers y youtubers, que claro, me tuve que documentar, porque la mitad no os conozco. ya, Pero claro, debemos, para entender un adolescente, debemos al menos estar al día. Yo siempre digo, no hace falta que te escuches toda la discografía de reggaetón, pero al claro, menos saber qué grupos o referentes tiene y claro. qué le gusta más o menos para, para poder llegar a ellos. Sí, porque es Porque, verdad, ¿no? Es lo que tú dices también. Yo me acuerdo de mi adolescencia y es que el mundo es tan cambiante, ha cambiado tantas cosas, tanto en referentes, en música, en estilo, todo. Entonces tienes que eso un poco saber. Y cuando, por ejemplo, eso, comparas tu adolescencia y la gente que trabaja con adolescencia, pues como tú, yo también tengo trato con algún niño, yo soy psicopedagogo, te ves eso, el cambio brutal que ha dado todo y que sigue dando, ¿eh? Cada día no te das cuenta y salen cosas nuevas, ¿no? sí, yo creo que ahora al estar todo digitalizado va más rápido, se expande más y claro, también se está avanzando. Es decir, se exponen a ciertas conductas o situaciones que antes a esas edades no se encontraban. Yo Claro, creo que también es un miedo, ¿no? Que realmente se está avanzando todo y no están cognitivamente preparados, pero atrasarlo no lo vamos a poder hacer. Lo claro, que tenemos que hacer es educar y prevenir. claro. Pues entramos en un tema que ya has dado una pincelada, tema tecnologías, ¿vale? Que esto es un tema así delicado. ¿Cómo podríamos gestionarlas, no? Si los papás que escuchan esto o incluso profesionales, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar todo el tema de las tecnologías? Yo creo que es súper importante, por una parte, saber qué hay. Es Ujú, decir, yo siempre digo a las familias, no hace falta que te crees una cuenta por las redes sociales, pero como mínimo conocer en las redes en que tu hijo o tu hija anda. claro. Saber qué hay, qué se cuece allí, ¿no? Ujú, Y también tener muy claro el cómo acompañamos ese proceso. ¿No? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No puede, igual que tú, no se te ocurriría a un niño de 2 años dejarlo solo en un centro comercial, claro. no puedes coger a un adolescente de 14, 15 y dejarlo solo en Internet. Uf, es Es peligroso. irresponsable por Mm, nuestra parte. Entonces yo creo que cuesta buscar el equilibrio, porque yo me encuentro familias de que lo que hacen luego es espionaje, de que sí, se crean ya, las cuentas, pero tengo su contraseña, entro, leo, y eso tampoco puede ser, claro. Rompes ¿no? esa confianza, ¿no? Que hablabas tú Claro, antes. Claro. si rompes la confianza, al final se hacen otra cuenta aparte y se busca la vida. Y Ujú, luego no van a confiar en ti. eso es. Entonces, acompañar, ¿no? Es supervisar, es decir, si yo confío en que te hagas las redes, Ujú, confío, pero como eres menor, al final yo superviso, de vez en cuando nos sentamos juntos, vemos un poco, ¿no? Te cuento un poco las cosas que hay, sin claro. moralizar, sin prohibir, ¿no? Sin ese discurso aburrido que al final no les llega, pero bueno, de confío en ti, espero que vas a ser responsable, si te Ujú, pasa algo estoy aquí, pero de vez en cuando nos sentamos juntos a ver, claro. Claro, porque si también fiamos al final rompemos totalmente la la confianza. confianza y es la clave. Tú hablas también de hacer como, ¿no? Un pacto, ¿no? Un pacto. Mira, antes revisando la entrevista, el último punto que hablamos era sobre drogas y alcohol. Y eso, te preguntaba, bueno, pues qué recetas como padres y adolescentes, ¿no? Que
tienen que gestionar ese momento delicado, pues, ¿qué podemos decirles a los padres? Yo creo que lo importante es dar la información y hacer una prevención, que al final es dar esa información antes de que consuman, ¿no? Se piensa mucho, sobre todo en estos temas que preocupan más, que por dar la información antes lo que vamos es a incitar, pero para nada, porque la curiosidad la van a tener tarde o temprano. Tarde o temprano se van a encontrar con personas que les ofrezcan o que consuman a su alrededor y van a tener que decidir. Y si no tienen información ni herramientas, van a decir mal, seguramente. Claro, y tú eres partidaria de ser muy, a ver, sí que es verdad que es un tema, ¿no? Pero lo del tabaco, ¿no? Que se dice, prohibir, no, claro, al final es lo que tú dices, se va a tener que encontrar con eso delante, ¿no? Al final, no sé, eso que se dice, ¿no? De cuando tú prohíbes, al final, pues el adolescente lo que hace es lo contrario, ¿no? Tú eres partidaria de ser muy taxativa con eso. Educar con el miedo y la prohibición no sirve de nada. Vale. Es que lo perciben como que les estás dando la chapa y el discurso no se impregna en ellos. Pero sí que es verdad que hay que ser tajantes en el sentido, al menos transmitir de que no quiero que fumes o que bebas o que consumas porque no tienes edad y porque va a afectar a tu salud. Claro. Eso sí que deben escucharlo. Claro. ¿Y a partir de qué edad tú crees que, por ejemplo, no sé, si tú hablas de prevención, tú crees que, no sé, en primaria o así ya se podría empezar a... o a partir de qué edad tú crees? A ver, en primaria a lo mejor es pronto, Vale. pero al menos en primero de eso ya empezar a tratar estos temas. Vale. Digo en primaria es pronto porque seguramente cuando se van a encontrar es cuando van a empezar a quedar y salir de un modo más autónomo, ¿no? Solos y solas. Y claro, en primaria a lo mejor esas situaciones no se dan. Pueden conocer algo, ¿no? Sí que es verdad que si en la familia, por ejemplo, pues hay una reunión y hay tabaco y hay alcohol, pues explicarlo, porque si no lo van a normalizar y naturalizar mucho, pero en primero de eso es indispensable, porque hay muchos que salen a partir de los 13, 14 y es cuando se encuentran. Y yo he visto en fiestas, he visto a chicos o chicas muy, muy jóvenes que se han desmayado por el alcohol y que están fumando. Claro, claro. Es más usual. Ya, y yo pensaba, bueno, que tú me dijiste la otra vez que dabas charlas, ¿no? En instituto. ¿También te diriges a esta edad, primero de eso, segundo, o ya son más mayores? Lo digo por un poco saber qué hacen los colegios, ¿no? En este sentido. Mira, justo este curso, creo que fue en octubre, noviembre, di un par de charlas sobre el tema de eso, consumo de tóxicos, ¿no? Que entraría alcohol, tabaco y todo. Claro. Y lo di el segundo de eso. Vale. ¿Y qué tal la acogida? Muy bien, la verdad es que muy bien. Lo planteé muy participativo y dábamos la información y al final el mensaje, ¿no? Sí que estaba allí, pero empecé un poco de un modo participativo, escuchando su opinión y al final sí que calé mucho el mensaje, ¿no? Y a mí me gusta mucho ponerles una fotografía al final que es como, porque es muy visual, ¿no? Y les queda mucho más al final que una palabra. Que se ven unos pies en una carretera y hay como dos flechas. Y yo, pues en el tema de consumo siempre les digo, la elección es suya y hay dos caminos a tomar y uno te va a llevar en una dirección y el otro en otra. En otra. ¿Y crees que, bueno, cuando diste la charla, notaste que a esa edad ya tenían información al respecto de drogas, consumo? El tabaco supongo que es más, a ver, permíteme la expresión normal, porque quizás lo ven sus padres, son gente más... Pero el tema de drogas, o sea, ¿tienen información ya de eso a esa edad? El problema es que tenían información, pero mucha información no era correcta. Falsa. ¿No? Y se quedan en eso, en que han escuchado o conocen a alguien que consume marihuana, que es lo que me encuentro más en los institutos, ¿no? Por ejemplo, y que la idea es que es divertida, que consumen alcohol y la idea es que te desinhibes a nivel social y sexual. Claro. Entonces, la información no es del todo verídica. Claro, entonces ahí es cuando, ¿no?, viene el problema y lo asocian a como cosas buenas, ¿no? Y no todo, hay que poner encima de la mesa todo, ¿no? Claro. Exacto. Y yo les explicaba mucho que dentro de cada drogas, ¿no? Hay diferentes tipos y que sobre todo combinar un tipo con otro es cuando realmente, ¿no? Yo les decía, tu cerebro puede petar. Claro. Entonces es cuando aparecen los problemas, ¿no?
¿Y crees eso, lo que tú me dijiste, ¿no? Que por lo que me has dicho, sí, le escaló el mensaje, o sea, notaste como que les llegó, porque a veces, no sé, cuando hablas con adolescentes, a veces tienes esa sensación de, vale, pero bueno, luego cuando acabe esto, pues, ¿no? O cómo notaste que... Yo, según el feedback que he tenido luego con el centro escolar, en este caso ha sido bueno, en el sentido de que siempre tenían droga suele dar, al menos aquí la típica charla va un policía, Sí, es verdad. que muchos lo harán fantásticamente, pero muchos van a educar eso desde el miedo, te va a pasar, prohibido, ¿no? Y ese discurso no llega. Entonces yo lo planteé con dinámicas, fue súper participativo, hicimos como los equipos se tenían que descubrir, se lo pasaron bien, pero la información estaba allí, ¿no? Mucha Claro, imagen y mensaje muy explícito y luego ya calé el mensaje. Yo creo que claro. así te los ganas. Sí, sí, totalmente, Ah, claro. si vas de no hagas, no No, hagas, van a sí, hacerlo igual. eso es el efecto contrario. Y mira, viendo Instagram un poco, que veo que todo este tema, y es muy importante, ¿no? El tema de la sexualidad. ¿Cómo lo tratas? No sé, como padres y tú como profesional, ¿cómo tratas este tema? Mira, en la sexualidad es de lo que hago más talleres de Por eso. hace años, porque además trabajo en igualdad y nos dedicamos mucho a eso. Y yo veo desde hace años que básicamente nos dedicamos a desconstruir la pornografía. Es triste, pero Importante. es así, porque están consumiendo pornografía a edades muy, muy tempranas, que Claro, las familias a veces no se paran a pensar, ¿no? Que mi hijo o mi hija va a estar consumiendo porno, pero sí, claro. ¿vale? Edades tempranas me refiero a 12 años tranquilamente, incluso a veces antes. Y claro, la pornografía, el problema no es tanto que consuman, Ujú, sino que lo hacen a edades muy tempranas, que seguramente no tienen capacidad para gestionar lo que ven claro, y no hay detrás a una persona adulta poniendo un contexto a lo que ven. Y claro. claro, el tipo de pornografía que ven de la mayoría de páginas gratuitas es un porno muy machista, muy Ujú, violento, con una mirada muy poco real de lo que es realmente la sexualidad sana. Y aquí claro. está el problema, que lo cogen como referente porque nadie les está educando a nivel sexual, pero cogen como referente algo que no es positivo y no sano. No, no, totalmente. Entonces, yo me dedico más a desconstruir ese modelo y a Ujú, intentar dar un modelo ¿no? respetuoso y sano, que no partimos de cero. Tú no claro. vas a educar a chicos y chicas que no saben nada, vas a educar a chicos y chicas que saben algo que no es Lo que realmente debería, ¿no? realidad. Claro. Entonces es desconstruir eso. Claro, claro. Pero Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. El porno es muy, 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 muy machista y denigra a la mujer totalmente, ¿no? La pone como en un papel, bueno, ya secundario, la denigra, o sea, al final, bueno, pone al hombre como ese, ¿no? Ese poder por encima de la mujer y al final, pues eso, como referentes, no es nada bueno. Claro, aquí está el tema de normalizar, ¿no? De como padres hablar de estos temas. Claro, es evidente que como profesionales también tenéis que ir a institutos e informar, pero claro, si desde los padres no ya se hablara de esto, porque, no sé, yo creo que hay dos temas tabú, sexualidad y la muerte, y son dos temas que no se hablan. Entonces, bueno, yo creo que sería importante partir de que los padres también, ¿no? Se pusieran a hablar con los chavales y explicarles estas cosas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? el tema sexo cuesta mucho hablar, ¿no? Tanto les cuesta a los padres y les cuesta también a los adolescentes. Es Uh decir, -huh. es un tema que cuesta, pero claro, la sexualidad se debería hablar a todas las etapas. Es decir, la sexualidad forma parte del Claro. desarrollo de nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que cada edad tiene un momento y unas inquietudes diferentes. Claro, si ya desde que son muy pequeños ya estamos poniendo un tabú ahí, ¿no? Ese Claro. tema no se habla, poniendo nombres Mm. raros y escondiéndonos. Lo que está aprendiendo al final es que este tema es tabú y no se habla. Uh -huh. Entonces, claro, esperamos, ¿no? Muchas familias yo me encuentro que esperan a que su hijo o su hija ya sea más mayor, ya tenga novio o novia, y es tarde, porque luego, claro, la curiosidad la van a tener y las ganas de aprender la van a tener. Si no se habla en casa y no se habla en centros escolares, donde Uh van a -huh. aprender es en internet y hoy en día Yeah. en el porno. Y aquí está el problema, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo, hay que hablar estos temas, pero desde que son muy pequeños, naturalizándolo, porque tú no puedes coger a un chico de 15 años y vamos a hablar de sexo cuando no hemos hablado nunca, pues no va a querer hablar.
Claro, Obviamente, ¿no? claro. Si tú poco a poco, yo siempre recomiendo para que no cueste, ¿no? Ujú, Pues vemos una serie, hoy en día hay un montón de series, ujú. nos sentamos, la vemos juntos, ¿no? Y luego preguntamos, pues, ¿qué crees de lo que le ha pasado? Qué bien, claro. ¿Conoces a alguien, no? Ajá. Recomendamos, yo a veces recomiendo algún libro, que hay libros muy chulos, Vale. ¿no? Explícitos de eso, pues lo leemos juntos, lo podemos comentar, es decir, poco a poco. No, Obviamente que no, va a ser complicado, ¿no? Pero claro. si en casa se naturaliza y además en los centros escolares también se da ese contenido, pues va a ser más fácil. Claro, y además, o sea, es mejor un momento así de vergüenza por parte de los padres que después eso se normalicen ciertas actitudes, ¿no? Pues, no sé, mi pareja, claro, es evidente que el hombre, aquí en este caso hay mucho, ¿no? La violencia de género al final es eso, ¿no? Hay mucho más caso de hombre respecto a la mujer, pues bueno, pues un poco por el modelo de sociedad patriarcal que hay, ¿no? Pero eso, que al final la mujer, ¿no? Normalice ciertas actitudes de me grita o yo qué sé, se va con otra chica y de esto no puedo, mi chico mira a otra, ¿no? Ciertas cosas así que a veces, pues eso, por no hablar de estas cosas se normalizan, ¿no? Sí, en igualdad estamos viendo que estamos intentando hacer muchos talleres sobre este tema porque vemos que ahora con las redes sociales ¿no? el machismo que se ha dado siempre es el mismo, pero se ha como extrapolarizado a la parte digital, es decir, a través Claro, de las redes ese control de con quién estás, mándame una foto, dame la contraseña Instagram, no entres aquí porque con quién hablas, y eso lo estoy viendo en parejas muy jóvenes cada vez más. claro, es que este es Y un claro, tema son los que, modelos que reciben, ¿no? claro, La influencia de la carga musical que hay hoy, las también series es y otro. películas esas románticas. Es que todo lo que construyen al final, todos los referentes que tienen no son positivos y no son sanos. Claro, Tienen y referentes tienen de eso. muchos inputs, ¿no? Lo que hablábamos, eso, pues series que no, la pornografía, bueno, muchas cosas, ¿no? Y como padres, ¿cómo iniciarías este tema que lo que decíamos, ¿no? Que da vergüenza. O sea, ¿de qué manera podrías, digamos, romper el hielo en este tema? ¿Cómo lo harías tú? Yo haría, seguramente, a lo mejor regalaría algún libro sobre el tema, ¿no? Ujú, Con el mensaje de, mira, como creo que ya eres mayor y que seguramente vas a tener claro, curiosidad sobre ese tema, ¿no? ujú, Pues creo que te va a venir bien leer el libro y luego pues podemos comentarlo, hablarlo. Otra cosa a veces es ¿no? Darles la libertad de tener un pestillo en su habitación. ¿Por es verdad. qué? Es un modo de decir, sé que eres mayor, que seguramente pues te vas a tocar y vas a explorar tu cuerpo, que es natural, y que vas a necesitar intimidad. Es decir, normalizar las pequeñas cosas para que vean que no es tabú en casa, ¿no? Y lo que decía, cuando estamos viendo una peli, una serie, sale algo sexual, no cambiar de canal, Sí, es que eso es ¿no? típico. Pero pasa mucho Sí, eso y sí, al final sí. transmitimos eso, es un gran tabú y no se habla del No tema, se habla, es verdad. ¿no? Aprovechar, salen unas noticias sobre algo que ha pasado, o pues intentar tirar del hilo. Sí, sí, Yo, por sí. ejemplo, cuando hago talleres, lo que hace en el centro escolar lo comunica a las familias. ¿Por qué? No porque lo sepan y aprovechen esa noche que están Claro. cenando para Es el preguntar. momento, claro, claro, claro. Bueno, lo preocupante es lo que tú dices, ¿no? Que al final, mira que dais, ¿no? Tú, por ejemplo, y muchas profesionales que hacéis esta labor y a día, claro, Internet tiene mucho peso, ¿no? Y a día de hoy se siguen dando ciertas actitudes, ¿no? Machistas, cada vez con chavales más jóvenes que siguen ahí, ¿no? Es que es muy difícil que yo o cualquier profesional Claro, vayas una hora claro. o 2 horas como mucho frente a un contenido audiovisual que se va Es viendo constante. constantemente. Realmente el peso es muy diferente. Por más bien que hagas la charla, que yo la hago súper dinámica, se lo pasan bien, aprenden, pero claro, es un día y el mensaje sí que llega. Y yo creo que Claro, sí que algo de clic, de claro, desconstruir eso hace. lo hacen. Pero claro, los inputs que van recibiendo todo el día es un amor romántico cargado Sí, de celos, es una sexualidad donde el hombre tiene el papel dominante y es difícil revertir eso. claro, es que, Aquí está la cosa, se es debería que dedicar mucho más, mm, ¿no? Porque no prohibir que vean pornografía no, ya, o que vean ciertos contenidos o escuchen música es muy difícil. claro, Ojalá algún día haya un filtro a claro. nivel
yo qué sé, estatal o lo que sea, Sí, pero de sí. momento el contenido está ahí. Claro, es que hay que cambiar, ¿no? Ahora ya entramos en ese debate, ¿no? De todo lo patriarcal, ¿no? Que hablábamos antes de la sociedad, porque es que hay que cambiar tantas cosas y se ha perpetuado tantas cosas que es difícil, ¿no? Pero no imposible y hay que seguir luchando por esto. Yo también estoy bastante a favor, sí que es verdad que no doy charlas, pero leo mucho libro y demás y la verdad que yo hice pedagogía, la carrera, y desde ahí había una asignatura que era bueno, pues en materia de género y ahí me hizo el clic a mí, ¿sabes? Sí que es verdad que nunca he sido, ¿no? Un hombre, el típico hombre, ¿no? El macho, tal, de hecho no me gusta nada eso, pero sí que es verdad que perpetuaba ciertas cosas que desde, o sea, dije, ostras, pues yo hago estas cosas, hay que cambiarlas, ¿no? Y hay que hacer ese clic que ojalá pueda darse en los Es que chavales nos que ha pasado todo. Yo de pequeña chupé todas las pelis Disney. ya, Hice el clic también de mayor, me puse a estudiar y luego pues te das cuenta de ciertas cosas, porque no estamos educados de ese modo, ¿no? Y claro. al final, claro, es difícil cuando la sociedad te lleva a una dirección. Lo que pasa es eso, que yo veo cada vez en parejas más jóvenes Mm, esos modos de control y de, ¿no? de relaciones cargadas de posesión y celos y discusiones muy, ujú, muy chungas. Y luego me he encontrado con chicas muy, muy jóvenes que me dicen eso, que su chico quiere hacer cierta práctica sexual que ha visto en la pornografía y que a ellas no les apetece, pero es lo que toca. Y claro, yo les digo, ¿es lo que toca en qué sentido, no? Es lo que has visto que se hace, ¿no? Porque sigue un patrón, el porno casi siempre. claro, Entonces, yo siempre insisto, no hagas nada que no te apetezca. Y lo que totalmente, sale allí, a la mayoría de las personas realmente no nos apetece. está Y claro, la mayoría de las mujeres no lo disfrutamos. Lo que pasa que yo siempre les digo, eso es ficción, no es una realidad. claro. ¿No? Son actores y actrices que les dan un papel y les dicen que griten mucho, pero no, no es representativo de lo que es la sexualidad realmente. Totalmente, pues también eso de que normalicen ciertas prácticas de decir, no me gusta, pero lo hago porque toca. Pero bueno, mira, poco a poco, Eli. Y ya para acabar, ¿podrías dar así, no sé, consejos, tips, como padres profesionales incluso, que traten con adolescentes, pues en el sentido de, ay, es que no me escucha, es que cuando le digo una cosa no me hace caso, ¿no? Ciertos consejos, no sé. Yo creo que es importante tener nuestro rol claro, Ujú. porque yo veo que pasamos, ¿no? Muchas familias sobre todo, y a veces lo veo también en profes, que se pasa de un rol autoritario al rol colega. Ya, Y no, ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni somos sus colegas ni somos unos policías, claro, ¿no? Debemos ser pues sus profesores, docentes o sus padres o madres. Es decir, educar no desde un modelo autoritarismo con prohibiciones y ujú, siempre con el no en la boca, que es claro, cuando realmente, cuando tú dices siempre no, 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 al final ese no tiene valor, claro. pero tampoco de repente somos sus colegas por intentar ganárnoslo y somos demasiado permisivos. Ya, Necesitan unos roles estables ujú, y necesitan unos límites claros, ¿no? totalmente. Y yo siempre a las familias les digo, escoge tus batallas para no ir siempre prohibiendo, discutiendo y estando con el no, escoge, que es importante que no. Claro, Que se pinte la cabeza de color azul, pues bueno, igual no te gusta, pero no es una batalla importante, ¿no? El pelo claro, crece. eso es. Que termine la ESO es una batalla importante. Ujú, Entonces, es escoger un poco en qué voy a marcar un límite claro y voy a ser intransigente y en qué puedes ser flexible y dejar que experimente un poco. claro, totalmente. Bueno, pues genial, Eli, pues muchísimas gracias y nada, ha sido un placer y espero que, bueno, una vez podamos hablar otra y hacer otra entrevista. Vale, pues nada, un placer, Eli. Muchísimas gracias. A ti, que vaya todo muy bien. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.